Bona tarda. En primer lloc, dir-vos que gràcies pel vostre interès i per la vostra participació en aquesta quarta e-conversa organitzada per l'actual Junta d'EDISO, liderada per Carmen López i Beta Buerqui, la primera de la Universitat Pompeu Fabra, la segona de la Universitat de Berna, i també organitzada per la Comissió de Publicacions. Hi ha algunes companyes d'aquesta comissió, com per exemple la Eileen o l'Agustina, la Clàudia, i jo mateixa, que estarem al darrere d'aquest acte, d'aquesta e-conversa. Per aquells que participen per primera vegada en una e-conversa, dir-vos que és un espai de reflexió, un espai de diàleg, que s'estructura al voltant d'una conversa entre un autor que ha escrit un text, un investigador que ha escrit un text i un entrevistador, els quals es troben per discutir, per dialogar públicament sobre els temes que convoca el text. Aquesta e-conversa d'avui, que ens reuneix en aquest dia, tracta un tema molt específic, que és el tema dels llibres àlbum, com repten els estereotips de gènere i de família. I pensem que és de gran interès per la comunitat EDISO, i us donem les gràcies per assistir, i també doncs, us demanem que participeu de manera activa en aquest acte. Per conversar sobre aquest tema hem convocat a dues veus. Per una banda tenim a la Izaskun Elorza, de la Universitat de Salamanca, que és autora del capítol Identidad y atributos fijos y negociables en representaciones alternativas al estereotipo de género masculino en libros álbum infantiles en lengua inglesa, un títol ben llarg. I aquest capítol, aquesta publicació, serveix de marc per a aquesta conversa que succeirà. I per l'altra banda, doncs, també tenim el Cristian Arenas, de la Universitat de Girona, qui farà el paper d'entrevistador. A continuació, us presentem amb més detall el perfil d'aquestes dues veus, el perfil acadèmic investigador, i dono la paraula a la meva companya Clàudia Vallejo. Gracias, Cristina. Bien, nos presento por una parte a Izaskun Elorza, es profesora titular en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca, donde dirige el grupo de investigación LINDES, Linguistic Descriptions of English, dedicado a la lingüística descriptiva desde enfoques contemporáneos. Izaskun es doctora en lingüística inglesa por la Universidad de Salamanca y su investigación reciente se centra en un enfoque que combina el análisis del discurso multimodal, la lingüística sistémico-funcional y la lingüística de corpus. Le interesa especialmente el análisis sistemático de la caracterización de personajes y la representación de temas socialmente relevantes en el álbum ilustrado como artefacto multimodal, con especial atención a identidades diversas y complejas como las identidades de género no binarias y la de personajes migrantes. Como responsable del grupo de transferencia LINDIMUL, Lingüística Descriptiva, Discurso y Multimodalidad, ha impartido talleres prácticos de análisis multimodal, por ejemplo, en Perú o en Glasgow, y más recientemente talleres de creación de narrativas personales sostenibles dentro del programa Narración.es, basados en el movimiento del libro cartonero. Como hemos dicho, acompañará a Izaskun Cristian Arenas Delgado, que es profesor de lengua y literatura con estudios de posgrado en didáctica y en problemas de aprendizaje de la lectura. Cristian defendió su tesis en 2019, en la cual aborda el fenómeno del impacto de las habilidades lectoras en el rendimiento académico. Y en la actualidad es profesor lector en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona y miembro del grupo de investigación GREPAI. Es además responsable del proyecto Diversificción, una iniciativa de promoción de la lectura literaria a través de álbumes sobre diversidades que itinera por las bibliotecas públicas de la Diputación de Girona y de la región de Valparaíso en Chile. Les damos muchísimas gracias a los dos de parte de la Comisión de Publicaciones de EDISO por haber aceptado nuestra invitación y por estar hoy aquí en esta conversa que promete ser muy interesante. Para organizar el evento, les proponemos a las personas asistentes que si tenéis preguntas, las escribáis por favor en el chat y nosotras las retomaremos al final de la sesión. Otra opción es que las podáis expresar directamente al final de la actividad cuando abramos la conversación a los asistentes.
y queríamos hacer un par de recordatorios antes de dar paso a nuestros invitados. Por una parte, comentaros que el evento se grabará, tal como habíamos indicado en la invitación que habéis recibido, para ser alojado y difundido en la página de YouTube de Ediso. Si alguien prefiere no aparecer en la grabación, simplemente puede cerrar su cámara. Y lo otro es que nos gustaría hacer una foto del grupo, de todos los asistentes, al final de esta conversa, por lo que les pedimos quedarse hasta el final, si es posible, para participar de esta fotografía. Bueno, y sin más, damos paso a los protagonistas de esta conversa, Iskun y Cristian, la palabra es vuestra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, primero que todo, por la invitación y por esta presentación tan generosa. Izaskun, muchas gracias también por querer ser el centro de atención, tú y tu producción científica. Me imagino que no debe ser una decisión muy precipitada dar un sí para hacer un análisis público de un capítulo del libro y eso expresa muchísima generosidad por parte tuya. Eh, Bueno, si, antes de nada, si puedo adelante, interrumpir, adelante, adelante. moltes gràcies per la invitació. Mi catalán es muy exiguo, lo siento por eso, pero me gusta usarlo cuando puedo. Por supuesto, el sí estaba ya garantizado desde el principio, no tanto por el interés en una publicación en particular como por el tema precisamente que nos ocupa, que creo que es relevante, que lleva siendo relevante mucho tiempo y que no va a perder relevancia. Y perdón por interrumpir. Es un tema muy relevante y por lo mismo que agradecer también a Ediso por el interés de tener a dos personas hablando ahora sobre literatura infantil y cómo está construido el discurso literario para las infancias y el interés también que tiene por parte nuestra desde Grepay la educación literaria, es decir, cómo utilizamos los productos culturales para las infancias para formar también ciudadanías críticas y respetuosas de la diversidad como un rasgo intrínseco a la, al ser humano, digamos. Querría entonces comenzar directamente con la conversación que tenemos planificada, a ver si podemos ir por derroteros críticos y podemos entrar en discusión y no solamente dar cuenta de qué hay en el artículo que por cierto, es todo muy interesante. Como sabéis ya todos y todas las personas presentes aquí, esta conversación tiene como punto de fuga un libro interesantísimo coordinado por Moya y Cañamares y editado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y el corpus de análisis está constituido por Ballerino Nate, de Bradley Alley, 10,000 Dresses de Ewart y Ray, The Sissy Duckling de Fistering y Cole, y Prince Cinder de Babette Cole y Oliver Button es a Sissy de De Paola. Y estos dos últimos con diversas ediciones en lenguas latinas que y por lo mismo ya constituyen clásicos de la LIG en nuestras lenguas, como son Príncipe Ceniciento y Oliver Button es una nena, que darán mucho de hablar, mucho de qué hablar en esta conversación. Comenzaré entonces con una pequeña síntesis, el del trabajo de Izaskun, en el cual se examina cómo una selección de 5 álbumes infantiles en lengua inglesa construyen personajes masculinos que desafían los estereotipos de género tradicionales. Y en el contexto de un proyecto mayor que me explicaba ayer Izaskun, analiza tanto los recursos verbales como los visuales que contribuyen a fijar identidades consideradas alternativas dentro de la normatividad de género y en concreto masculinas. Y a través de la lingüística sistémico-funcional y la semiótica visual, explora los modos en que estos rasgos de identidad de los personajes pueden aparecer como estables o fijos. Eh, Desde aquí quisiera plantear una pregunta más general, porque ayer hablábamos con Izaskun sobre la posibilidad de que hubiesen personas que no leyeron el texto, por lo tanto habrán algunas preguntas que son más generales y otras que serán más específicas sobre aspectos epistemológicos del mismo artículo. Por tanto, mi pregunta general ahora comenzaría por hacer un análisis de la literatura infantil y si tú piensas que sigue siendo o no una herramienta para cuestionar los estereotipos de género en comparación con otros medios. La idea no es poner a competir los productos culturales para la infancia, pero ya que estamos puestos con la literatura infantil, expresar cuáles son sus especiales bondades, digamos, para desaprender estereotipos.
Hombre, como respuesta rápida, sí, la literatura tiene toda la vigencia del mundo. Es verdad que si hablamos del contexto cultural o digamos de los productos culturales que son que están alrededor en el contexto diario de la infancia hoy en día, los libros han pasado a tener otro papel diferente, yo creo, o otra importancia diferente, porque digamos que compiten con otros medios, con otros productos que típicamente son audiovisuales. Y ahí no es una cuestión de unos u otros, sino es una cuestión de cómo esta competencia, cómo contribuyen todos de formas distintas a, por ejemplo, a la socialización, a la identidad o a la construcción de la identidad, cómo contribuyen también para presentar y para reforzar estereotipos de género, que es algo de lo que nos ocupamos hoy en concreto. Y la literatura yo creo que presenta ciertas ventajas, incluso simplemente como medio, frente a, por ejemplo, productos de tipo audiovisual, por cuestiones tan simples como el tipo de interacción que uno tiene con unos u otros. En los medios audiovisuales, digamos que hay mucha rapidez, típicamente también hay varios modos. Estamos hablando de álbumes ilustrados, por lo tanto, estamos hablando de productos que son multimodales o bimodales, al menos. Los productos audiovisuales no son solamente bimodales, sino multimodales, ya sonido, etcétera. Es decir, son muy complejos, sobre todo son muy complejos para analizar también, porque hay diferentes modos que están contribuyendo simultáneamente a cómo se construyen esos mensajes. Pero la cuestión es que los medios audiovisuales típicamente son rápidos al mismo tiempo, es decir, el, el tipo de interacción, yo estoy pensando en una película, pero puedo estar pensando también en Sí, un videojuego, etcétera. sí, Entonces, aunque sean interacciones distintas en cada uno de ellos, pero una cosa que yo creo que sí que se podría generalizar si hablamos de audiovisuales, tiene que ver con esa rapidez. sí, La rapidez del procesamiento pasan muchas cosas, incluso si estamos hablando de narraciones, los tiempos de las narraciones son distintos. Y los libros, digamos que los tiempos de la narración en los libros, estamos hablando de productos bimodales que típicamente, o si estamos hablando de muy jóvenes lectores o incluso de antes de prelectores, son a través de una lectura mediada por una persona adulta, etcétera. Entonces, ahí es donde entra en juego también la velocidad de la narración, es decir, a qué velocidad estamos mediando esa narración. sí, La posibilidad, por tanto, de mediar jugando con esa fluidez o con esa velocidad, ralentizándola o no, es algo que los libros nos permiten y, sin embargo, los productos audiovisuales o multimodales de otro tipo no. Hay una investigadora canadiense, Silvia Pantaleo, que habla de slow reading, habla de lectura lenta. Entonces, cuando estamos pensando en álbum ilustrado, y sobre todo si estamos hablando de ello desde una perspectiva que tiene que ver con un potencial para tener una mirada crítica o desarrollar esa mirada crítica, estamos hablando de ese tipo de beneficios o de potencial que tienen los libros de mediar en ellos de una forma más profunda y, por tanto, más lenta también. Así que yo creo sí. que eso es una gran diferencia y en ese sentido creo que tienen mucho potencial y que lo seguirán teniendo por el propio medio, por cómo son las características del medio. Exacto. Pero claro, aquí podríamos entrar en un dilema sobre el, el audiovisual. Ya sabemos que es un medio que permite mucha más inmediatez en el consumo y que la literatura de alguna forma permite una lectura más profunda y releer y hacer una lectura entre o detrás de las líneas que tal vez el audiovisual no está permitiendo. Tal vez no sea problema del medio, sino que de la calidad artística, digamos, que es el audiovisual es
queridament, volgudament, como sería en catalán, que, de una forma deseada, mucho más consumible, rápidamente consumible que no la literatura. ¿Es un tema de medio o de calidad de los productos? Yo creo que son dos aspectos distintos. Podemos tener productos audiovisuales de gran calidad o que consideremos de gran calidad por razones por las que sean, incluso estéticos, o me da igual el tipo de baremo que utilicemos para medir la calidad, cosa que también es bastante controvertida en principio. Pero la calidad está ahí, es decir, lo deseable que puede ser ese producto desde un punto de vista, me da igual, crítico, ético, lo que sea, el tratamiento más profundo, etcétera. Pero es distinto digamos, lo que el propio medio tiene como potencial, como medio, que era lo que me estaba refiriendo antes. Si hablamos de calidad, por supuesto, yo creo que vamos a encontrar calidad en todos los medios alrededor, pero yo ahí sí que en mi cabeza por lo menos tiene sentido pensar que podemos hablar de una literatura o de unos productos de consumo y que digamos que ahí hay un componente muy claro comercial, es decir, que Exacto. cumplen unos criterios que son unos criterios que están guiados por un beneficio de tipo económico, etcétera, frente a otro tipo de criterios. Y si estamos hablando de calidad, entiendo que típicamente vamos a estar hablando o vamos a estar pensando en libros o en productos audiovisuales, multimodales, que vayan a poder, digamos, estar más próximos a lo que entendemos que son más beneficiosos, por ejemplo, para plantear un tema de una forma crítica o de una forma profunda, etcétera. Sí, Entonces, por exacto. ejemplo, conectando con los libros álbum, sobre todo para gente que no es lectora o que no está familiarizada con este tipo de material, hay una tendencia a pensar que se trata de un material muy simple y muy simple aquí entendido como que no es importante. Por ejemplo, está fuera de los cánones literarios, no se considera literatura por mucha gente. Sí. Digamos que hay una mala prensa, vamos a decir de alguna manera, y sin embargo no tiene nada que ver con lo que vamos a encontrar en ellos, o en muchos de ellos por lo Ujú. menos, si estamos hablando de calidad. Ahí Sí. habría que definir también de qué estamos hablando Exacto. cuando hablamos de calidad de un álbum ilustrado. Exacto, y desde criterios académicos, desde las personas que nos dedicamos al mundo de la literatura infantil, comenzar a pensar en la necesidad de incluir como criterio de calidad que el libro no tenga estos estereotipos de los que constatamos en nuestros estudios, tanto en el texto que estamos analizando, como también de estudios que hemos llevado a cabo en el sí de Grepay. Claro, ahora entro un poco más en el centro de interés de tu capítulo. Y en la introducción se contextualiza el problema, a pesar de, o sea, a pesar de que los avances sociales, ha habido muchos avances sociales respecto a la visibilización de la diferencia, los álbumes infantiles siguen reproduciendo estos géneros de manera restrictiva. Y como te decía, un estudio publicado por Tirarlo Blanc y editado por Margarida Castellanos de la Universidad de Valencia, en Grepay, Mariona Masgrau, Caro Cunde y servidor, hacemos constar de que no pocas veces los álbumes precisamente contienen sesgos indeseados, encontrándonos incluso con libros que padecen de aquello que se supone que tienen que combatir, la discriminación por razones de género. Es cosa de mirar Rey Rey, por ejemplo, o Julia, la niña que tiene sombra de chico, o Soy Jazz. Ahora bien, nuestro análisis coincide con la constatación que haces tú, Izaskun, en tu marco teórico. No se manifiestan de igual manera los estereotipos de género en el texto que en la imagen y en los paratextos. De allí la necesidad de abordar el tema desde una perspectiva que integre lo lingüístico y lo visual. ¿Estarías de acuerdo con esta sentencia? Totalmente, sí. De hecho, no es solamente una opinión personal, sino que, digamos, las voces, o sea, lo que se lee desde el punto de vista de, digamos, de la gente que trata esto desde una perspectiva tanto literaria como sobre todo desde el punto de vista de la educación, en el contexto de la educación primaria, de la educación infantil.
se habla recurrentemente de una falta de alfabetización multimodal, es decir, de conocimientos para poder ir a fondo con lo que sería esa creación del significado desde una perspectiva que combina diferentes modos de construir ese significado, lo visual, lo verbal. Entonces, es verdad que no, hasta bastante recientemente no se ha tenido en cuenta, o igual no tan recientemente, es decir, ya de New London Group ya hablaban de las multiliteracidades o multialfabetizaciones, no sé muy bien cuál es el término en español, pero ya hablaban de esa necesidad, es decir, la necesidad de ser no solamente conscientes, sino de avanzar en conocer mejor cómo se construyen esos textos son los que van a permitir poder mediar mejor, si estamos pensando en, por ejemplo, en profesores o en mediadores o mediadoras que van a aproximar esos textos a los jóvenes lectores o a la infancia en general. Pero claro, también algo que has mencionado que tiene que ver con la presencia de estereotipos cuando se están hablando de estas historias. Claro, el que estén presentes o no, no es tanto, o sea, es controvertido, pero no es, digamos que es muy difícil decir o pensar que lo beneficioso sería que esos estereotipos no aparecieran en los libros, es decir, Exacto, borrarlos del mapa, ¿no? exacto, exacto. Primero porque la cuestión de que existan estereotipos no es tanto con una mentalidad tradicional como con una necesidad vital probablemente de poder interpretar la realidad y una de las maneras más eficientes que tenemos de interpretar la realidad es a base de contrastes, es decir, de compararnos en términos de similitud y en términos de diferencia. Eso es Exacto. muy rápido y probablemente eso está en la base de, no sé, incluso hasta de nuestra supervivencia como seres humanos frente a otro tipo de, por ejemplo, animales o lo que sea. La cuestión Sí, es que como seres humanos tenemos una mente que es capaz de advertir las similitudes con lo que tenemos alrededor. Es una de las maneras que tenemos con cómo interactuamos, con cómo interactuamos con nuestra realidad, con nuestro entorno. Tiene que ver en base a esas diferencias y a esas similitudes. Entonces, digamos que eso no podemos barrerlo de en medio, eso está ahí. La cuestión es qué hacemos con ello. sí, La cuestión no es exacto, si los estereotipos están presentes en las historias o no, sino de qué manera se están presentando. Luego exacto. también hay algo más que tiene que ver con esta concepción de si queremos modificar las cosas, si queremos cambiar, por ejemplo, el mundo o si queremos cambiar una situación que se está dando, cambiarla desde dentro, no cambiarla desde fuera. Digamos que el Exacto, motor de cambio parte exacto. de dentro del propio sistema, de alguna Claro. manera, ¿no? Y desde esta misma idea me pregunto yo, y no sé si esto lo podrás percibir o podríamos hacer algún tipo de especulación sobre la presencia de los estereotipos de género como una marca del statu quo, es decir, una manera de resistencia hegemónica explícita, que haya la intención de que sea así, que no haya un cambio, o estamos más bien frente a un acto involuntario de las ediciones, de las autorías inconscientes, una manifestación del patriarcado que vive más o menos en todas las personas de este mundo, digamos, y que, bueno, la literatura debería estar llamada a deconstruirlos, pero ya sabemos que están presentes. Ahora, ¿por qué están, intencionadamente allí o pasan, se les pasa, digamos, se les cuela, como se diría de manera vulgar? Sí, la cuestión es que, a ver, pasan las dos cosas, yo creo, porque sí que es verdad que, digamos que si volviéramos otra vez a esta distinción entre, vamos a hablar, por ejemplo, de literatura de consumo, la literatura que podemos encontrar que como lector interesado no te resultaría muy interesante porque son historias anodinas donde no hay que profundizar nada, no hay nada crítico, no hay nada, Exacto, es todo muy esperable, etcétera, pero que podemos encontrar las estanterías de las librerías llenas de ese tipo de libros, exacto, particularmente de librerías de, no sé, me da igual, cadenas de librerías exacto. o supermercados que tienen secciones de librerías, etcétera. Hay una literatura de consumo. Sí,
Estoy pensando todo el tiempo en literatura infantil. Pero por otra parte, incluso aun cuando queramos plantear, por ejemplo, la cuestión de los estereotipos de una forma crítica, tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que estamos hablando de construcciones visuales a la vez que verbales, en el momento en el que hacemos una representación visual de algo, gente, lo que sea, ahí ya estamos jugando con esos estereotipos, Exacto, sea de forma consciente o sea de forma inconsciente. Es decir, si vamos a representar una figura femenina visualmente, vamos a hacer una selección, una elección de qué ropa va a llevar, de qué aspecto va a tener, de qué pelo va peinado, etcétera. Todas esas cosas se relacionan de una forma directa o de una forma más solapada o más indirecta con esa construcción de estereotipos de género. exacto, El hasta qué punto eso es relevante en la historia o no, el caso es que está ahí. La cuestión es que verbalmente podemos tratar o podemos presentar, hablar de presentar un estereotipo de forma explícita, mm, pero la cuestión es que visualmente, en el mismo momento que estamos haciendo una representación visual, ya estamos tomando partido, un exacto, cierto partido. sí, Y no estoy ni siquiera hablando de, por ejemplo, de los colores asociados con un género, con otro género, en términos binarios o en términos no binarios, pero el caso es que sí que estamos cuando interpretamos el significado, como lectores en este caso, exacto, estamos jugando también, no estamos jugando, sino que nos estamos basando en nuestras expectativas de lo que las cosas van a significar. Por ejemplo, los colores que lleva un personaje en concreto en un momento dado. exacto. Y si todo eso, de una forma o de otra, se conecta con esos estereotipos o con otros. Pero la cuestión es que en el momento en el que eso se está utilizando, eso es, por ejemplo, me da igual, un color rosa en un vestido que lleva un personaje femenino, en una historia que habla de otra cosa completamente Ujú, diferente, digamos que ahí está conectado en relación con nuestras expectativas de cómo funciona o de qué valores se asocian y los colores son uno de ellos. Eso está ahí. En el exacto, momento en el que aparece, es verdad que al mismo tiempo se está reforzando ese estereotipo. exacto. Entonces, la cuestión de hasta qué punto reforzamos o resistimos al estereotipo tiene que ver no con la presencia, sino con qué se hace con esa presencia. Se puede estar presentando ese color rosa como Ujú, reforzar el estereotipo y se exacto, puede estar presentando ese color rosa como resistir al estereotipo, de las dos exacto. formas. Claro, y eso nos pone en la posición a las personas que nos dedicamos a la mediación literaria a tener conocimientos para poder deshacer estos estereotipos, porque en nuestro proyecto de diversificación, estos libros que he mencionado, que por ejemplo Oliver Button es una nena, o de manera más marcada, Soy Jazz o Rey Rey, están dentro de nuestra colección porque encontramos que es importante que las infancias también sean conscientes de en qué momento se encuentran con estos sesgos y por tanto el profesorado tiene que estar preparado para reconocerlos. Ujú. Quisiera también entrar en el marco teórico sobre cuando desde Halliday propones la diferencia entre los rasgos atributivos e identificativos de un grupo nominal y en este caso de los personajes. Y claro, se entienden los rasgos atributivos como la asignación de características que otros ya tienen y los identificativos como características que identifican al objeto particularmente. En este caso, el príncipe Ceniciento, por ejemplo, era pequeño, pecoso, desaliñado y canijo, y podría haber más sujetos así. En cambio, Oliver Bottom era el último en ser escogido para jugar al fútbol por sus pares. Es un rasgo identificativo específico de Oliver porque en ese grupo de niños él es el único en ser rezagado, digamos. Al final no están las preferencias de sus compañeros. Me gustaría que pudiéramos hacer este mismo análisis respecto del título del libro, porque claro, si analizamos la sentencia Oliver Bottom es una nena, para mí el hecho de que sea nombrado como una nena, Oliver, para mí no es un rasgo atributivo, es un rasgo identificativo. Y creo que inclusive es peligroso que a mí se me atribuya que soy homosexual, por ejemplo. No es un atributo mío, es parte de mi identidad. Por lo tanto, no sé si podemos hacer un análisis aquí
teniendo en consideración claro, hoy en día podemos utilizar la palabra mariquita, por ejemplo, para referirnos a las personas que vivimos en el eje de la sexoafectividad no normativa. Y de hecho, Oliver Button, el título original es Oliver Button is a sissy, y si hacemos una traducción más o menos apegada a la literalidad del título, es Oliver Button es un mariquita, es esto y claro, de alguna manera se rebaja la potencia que te este título, y la primera traducción todavía es fuerte, porque la primera traducción fue Oliver Button es un nena, que extraer la A es muy significativo, porque estamos tratando entonces a Oliver de una nenaza que se acerca mucho más a lo mariquita, a lo sissy en inglés. No sé si podemos hacer un análisis alrededor de lo que estoy constatando. Probablemente de varias horas. No, lo que quiero decir es que hay muchas cosas en lo que has dicho, ¿no? A ver, sí, hay muchas cosas, tiene que ver, bueno, lo último que decías del título, del primer título en español frente al título de ahora. Claro, desde un punto de vista lingüístico, que es como yo analizo las obras, o sea, esto es el enfoque que seguimos, que no solo yo, obviamente, pero el enfoque es un enfoque lingüístico. Y lo que intentamos hacer es una descripción, en mi caso particular, porque me interesa cómo se construyen las caracterizaciones en este tipo de textos multimodales. Las caracterizaciones se construyen a base de todas y cada una de las apariciones del personaje, de cuando se habla de él, de cómo se muestra, de cómo otros hablan de él, etc. Es decir, sería un enfoque que es el mismo enfoque que se sigue en narratología. Pero la cuestión es que si estamos adoptando ese punto de vista lingüístico, lo primero que tendría que decir, en cuanto también a lo que es las diferentes traducciones, es que cómo funciona el lenguaje en cada lengua es distinto. Es decir, la lingüística Claro. sistémico-funcional, uno de los puntos clave para poder aproximarnos a cómo se construye el significado, tiene que ver con la idea de elección. De elección en el sentido de que para construir, por ejemplo, una identidad diversa, podemos tener un rango léxico más o menos variado en una lengua, y ese rango, esa variedad de opciones potenciales en otra lengua es diferente. Por lo tanto, cuando estamos hablando de sisi o cuando estamos hablando de mariquita, el rango de posibilidades es distinto, y por tanto elegir sisi frente a haber elegido otras posibilidades tiene que ver desde el punto de vista de Halliday, con que lo que significa tanto por esa elección como por lo que podríamos haber elegido, pero no lo hicimos en ese momento. Es decir, lo que estamos analizando en la obra, en Oliver Button o en cualquier otra, tiene que ver con cómo el lenguaje, cómo las ideas, cada una de esas ideas, además de la relación entre ellas, pero cómo cada una de esas ideas está construida de una forma determinada. Cuando hablamos desde esa perspectiva de una diferencia entre rasgos atributivos y rasgos identificativos, lo estamos haciendo desde una perspectiva que probablemente no podemos extrapolar a utilizar palabras léxicas en vacío, Entiendo. sino más bien a cómo está funcionando ese mensaje Sí. construido de esa forma concreta. Entonces, en el momento en el que decimos que es is a sissy, o es una nena, o incluso un nena, eso, cualquiera de las tres versiones, sigue siendo, se sigue clasificando, se sigue interpretando como un rasgo atributivo, porque se interpreta que utilizar ese tipo de forma, en este caso, Sisi, está conectando a Oliver Sí, con otros miembros posibles del grupo de Sisis. Es sí. decir, lo que está haciendo esa idea es relacionar dos participantes mediante un proceso que es
está relacionando esos dos participantes, Oliver Button por una parte y Assisi por otra parte, y lo que está diciendo es que Oliver Button es un miembro de esos. Exacto. Podría ser un estudiante de medicina, Sí, podría ser happy, podría ser sí, feliz. He is claro, happy, él está feliz, sería ese mismo tipo de conexión. Es decir, es tan exacto. atributivo decir que es feliz como decir que is a sissy o es una nena. Entonces, lingüísticamente, la diferencia se marcaría con la identificación y la identificación tiene que ver típicamente con construir esa relación como que es Sí, único en algo. Y como tú muy bien has dicho, en este caso en concreto se construía como el último que era seleccionado para el equipo de fútbol. sí. El último, solamente hay un último, por eso es identificativo. Y Una de las cosas que tiene esta historia como mecanismo de cómo trata esta cuestión, de cómo trata a Oliver desde un punto de vista de cómo construye la identidad del personaje, tiene que ver con el final de la historia. Y siento ser spoiler, siento desvelar el final de la historia, pero la cuestión es que ahí hay una transformación que lingüísticamente simplemente lo que hace es cambiar el atributo. sí, Porque al final de la historia, Oliver Bottom deja de ser Assisi para el grupo que se encarga de perseguirle, sí, de sí. acosarle, porque al final es una estrella. Exacto. Entonces pasa de un atributo a otro atributo distinto, pero sigue siendo el mismo tipo de caracterización. Es muy interesante porque si miramos la biografía de Paola, él explica que él tuvo que optar o saca a Oliver del closet o salía él del closet, porque no podían ser ambas cosas a la vez, porque en el tiempo, el momento que fue publicado, que es el año 78, no podía hacer promoción de su libro reflejándose él mismo en Oliver Bottom, a pesar de que sabemos que es una historia muy autobiográfica. Eh, entonces esto me lleva a la pregunta de eh, ¿hasta qué punto consideras tú que el lenguaje cotidiano sigue funcionando como mecanismo para fijar estereotipos? ¿Y en qué medida esta perspectiva sistémico-funcional permite nos proporciona una herramienta idónea para escudriñar esa cotidianidad estereotipada y deshacerla, digamos? Y entendiendo también de que la pregunta inicial anterior a lo mejor tenía esta imprecisión de que tal vez mi interpretación era más bien sociológica del título del libro que no lingüística, y por lo tanto aquí es interesante a ver si, no sé si la sociolingüística podría hacerse cargo de un análisis más de proyección de Oliver Bottom como un ejemplo de lo que podría pasar en la realidad, y sabemos que es así, la realidad de la discriminación que sufren los niños y las niñas que no siguen un modelo estereotipado de niña o de niño. Eh, no sé cómo puede. Sí, no, una cosa que sí quería mencionar es que, de nuevo, es difícil pensar de esto o hablar de esto si estamos pensando en la lengua inglesa o si estamos pensando en la lengua Sí, española. exacto. Claro que esto deberíamos tenerlo muy en cuenta porque, claro, el texto está centrado en textos que están escritos en inglés. La cuestión es que en el momento en el que esta discusión la pasamos a la lengua española, en Mm, el momento en el que tenemos la posibilidad de elegir una, es decir, ahí tenemos marcas de género en la gramática sí, que no nos dejan, o sea, nos hacen muy difícil puentear exacto. esa dicotomía. Y digamos que eso es un yugo que tiene la lengua española cuando estamos tratando cuestiones de género De y de género. diversidad, o Exacto. cuando intentamos hacer el lenguaje más inclusivo desde este punto de vista. Porque la pregunta tenía que ver también con cuando hablamos, hasta qué punto estamos reforzando estereotipos o no. Y claro, una cosa es lo que nos dice la cabeza
las convicciones que tenemos, las convicciones ideológicas que tenemos también. Y otra cosa es cómo nos expresamos en el lenguaje cotidiano. El lenguaje cotidiano lo estamos utilizando para la comunicación y es muy fácil que en lo que estamos diciendo estemos utilizando estereotipos. De forma pensada, pero muy fácilmente también de forma simplemente inconsciente. Exacto. Cualquier persona que empieza diciendo yo no soy racista, pero sabemos que después va a venir algo. Es decir, pero esa persona que está hablando no es consciente Exacto. de lo que estamos viendo. Y eso nos pasa todo el tiempo también. Pero también por lo que decía antes, los estereotipos son muy útiles, nos ayudan, digamos, a construir el significado que ya viene construido. Digamos que nos estamos sumando a eso porque lo estamos utilizando para otra cosa que igual nos parece más interesante en este momento en el mensaje que estamos produciendo, ¿no? Y no reparamos en que eso lo estamos reforzando ahí. Exacto. Expresiones coloquiales, con todo. Eso pasa todo el tiempo. Entonces, es muy difícil cambiar eso. Es decir, podemos ser muy conscientes cuando estamos leyendo una historia, cuando se la estamos leyendo a otras personas, cuando la estamos pensando. Podemos llegar a eso, podemos darnos cuenta, Sí. pero de ahí a que lingüísticamente en un uso cotidiano no lo hagamos, por ejemplo, es tener esta consciencia activada. El buscar fórmulas de cómo romper eso es muy difícil porque muy fácilmente caemos en maneras de hablar que no son tan naturales. De hecho, volvemos otra vez a si lleváramos la discusión a la lengua española, las acusaciones de esas fórmulas que uno elige para intentar hablar de una forma más inclusiva, las acusaciones de gente que les parece que eso no es una buena idea, muchas veces vienen de ahí. Eso no es como la gente habla, eso no es como se habla normalmente. Entonces es muy difícil ese cambio. Y no es un cambio de hoy para mañana, obviamente. O sea, la lengua está viva y ahí digamos que es como hay fórmulas que se van extendiendo y otras que no. Pero es verdad que el problema es distinto si estamos hablando de la lengua inglesa. Luego, retomando un poco, también me interesaba cuando hablabas de la perspectiva autobiográfica de Tommy de Paola, del Sí. autor de Oliver Button. Sí. Claro, tenemos que pensar en que es el año 78, 79, es Exacto. decir, estamos antes de los 80. Tampoco nos podemos olvidar de que estamos hablando de Estados Unidos. Exacto. Para nada. No porque sea Estados Unidos, sino porque digamos que cada historia está situada en un contexto particular que no necesariamente habría sido construida de la misma manera o habría sido narrada de la misma manera si fuera en otro contexto distinto y, por supuesto, en otro momento distinto. A ver, en literatura están los clásicos ejemplos yo qué sé, pues de los viajes de Gulliver, por ejemplo, que ahora están en la sección infantil de las bibliotecas, pero en su momento era crítica social. Es decir, cuando esa historia se publicó era claramente una crítica social. Entonces, digamos que no podemos olvidarnos del lugar ni tampoco del momento de la obra para considerar cosas como qué significa. Podemos hablar de cómo significa ahora y aquí. Pero tenemos que tener muy claro que eso no necesariamente tiene que ser lo que significaba en ese momento y allí. Y ahí sí que lo quería conectar con si eso se sigue, es decir, si Oliver Button se sigue utilizando en las escuelas, en Estados Unidos se seguía utilizando. Si se utiliza en España hay que tener en cuenta eso también. Pero también es una obra que se nota que tiene una edad, por ejemplo, desde un punto de vista visual, muy claramente. Sí, exacto. La paleta de colores que utiliza, o sea, digamos que la elección de paleta de colores que utiliza colores muy terrosos. Marrones, exacto. Sí. Una explicación que podríamos dar a eso puede tener que ver con cuestiones conceptuales, pero también tiene que ver con cuestiones editoriales, materiales, de producción. exacto. Eso es. Entonces, tiene que ver también con lo que decía antes, el repertorio de opciones posibles, el potencial que hay ahí para construir esa historia de una forma determinada es también de su propio tiempo. Y quería mencionar otra, que al hilo de los personajes
que bailan. Ajá, sí, como Entonces, Billy claro, Elliot, por ejemplo, sí, sí, claro, claro. Oliver Button es un personaje que tiene este grupo de supuestos compañeros de clase que no son compañeros, sino que lo acosan. sí, Y entonces, digamos que la solución que se le ocurre a su padre, que está empeñado en que juegue a cualquier juego de de pelota pelota, para exacto, ser como los demás chicos, exacto, aparece ahí la idea, no es de su padre, pero su padre la acepta, de que se ponga a aprender a bailar claqué. para que haga algo, Tap, efectivamente, para que haga exacto, algo físico, como exacto, el menor de los males, ¿no? exacto, Entonces, digamos que él ahí descubre una pasión, o por lo menos es algo que empieza a hacer muy bien, se empeña muchísimo, mete muchísimas horas, se presenta a un concurso, no gana el concurso, pero sin exacto, embargo, sorprendentemente, sus compañeros de clase lo consideran un héroe porque ha exacto. hecho eso Y, y lo admiran. y Claro. justamente lo que estás diciendo conecta la discusión y las conclusiones del trabajo, porque mencionas bueno, que las representaciones no solamente cuestionan los modelos hegemónicos masculinos, estas represiones, sino que también poseen un valor pedagógico, porque permite a las infancias comprender y aceptar que hay diferentes formas de ser y de expresarse. Mm. Eh, pero en lugar de exigir que el personaje se adapte a la norma, en estas historias se muestra que la comunidad es la que tiene que flexibilizarse y bajar sus expectativas y aceptar lo diverso. No obstante, ¿piensas tú que esta es la constante que sigue Oliver Button? Porque yo lo que veo es que Oliver Button cambia, o sea, su entorno cambia porque él cambia. Por lo tanto, no es no es un cambio que venga dado porque el grupo lo acepta, sino porque el Oliver Button demuestra ser otra cosa, superarse o demuestra que no solamente es un niño mariquita a secas, sino que además es un niño mariquita bailarín y muy talentoso en el escenario. Entonces eso es lo que me lleva a mí a pensar, necesitamos este tipo de literatura hoy en día en la cual el personaje principal tiene que demostrar algo para poder ser aceptado por sus pares, que esto es una constante bastante o sea, esto se da en la escuela, que para ser aceptado por los pares, muchas veces las criaturas toman decisiones y pienso yo que lo que deberíamos educar es que los cambios que tienen que haber en nuestra personalidad, en nuestro carácter, tienen que ver con si afecta o no mi desarrollo o si afecta al resto y hace daño, digamos. Y si no hace el daño al resto, entonces podemos mantener estas características personales. No sé si podemos cerrar esta discusión con esta reflexión. Sí, sí, ahí hay una cosa en la que realmente creo que discrepo porque yo no veo que él cambie. Lo que sí veo es que empieza a hacer algo nuevo que antes no hacía, pero yo no creo que eso suponga un cambio en su personalidad. Simplemente estamos hablando de un muchacho joven y por tanto empieza a hacer una actividad nueva. La cuestión es que no empieza a hacer esa actividad para que su entorno le acepte. Es decir, ahí no hay ningún tipo de conexión con que las decisiones o la De decisión acuerdo, concreta de sí. poder desarrollar esa actividad, de poder ponerse a bailar, tiene que ver con que así va a lograr el éxito. De hecho, él no dice nada en la escuela de que está bailando. Lo dice el Él no, profesor. Es es el el profesor, profesor, pero él exacto, no sabe que los compañeros van a ir a verle. Probablemente exacto. van a ir a verle con la idea de burlarse o lo que sea, pero el caso es que no lo hacen. Pero la cuestión es que yo creo que ahí el cambio es precisamente en el contexto y no en él, en ese sentido. Ahí, desde luego, la lectura crítica para mí no tiene tanto que ver con el personaje o con el hasta qué punto el padre está empeñado en que por encima de todas las cosas tiene que ser y comportarse como el chico que él espera que sea, volvemos al año 79, Exacto. sino más bien con que, digamos que ahí la lectura crítica tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el éxito. Es decir, al final resulta que se trata de que le aceptan porque se convierte en una estrella. O Exacto. sea, es el contexto social el que se pone en el punto de mira o el que yo diría que es el que se tiene que Exacto. poner en el punto de mira. Exacto. Creo Pero que el, eso es muy decidor del
contexto en el que está publicado el libro. Es como alcanzar el éxito, ser notable para... Es muy, en una característica muy, muy capitalista, digamos, muy, muy de la Totalmente. sociedad norteamericana, porque claro, Ujú. miraba muy gracioso un día una viñeta de Breaking Bad, que era, si Breaking Bad hubiese ocurrido en Europa, eran 4 viñetas en las cuales el personaje principal le dice el médico le dice, voy a morir de cáncer, o sea, que usted tiene cáncer, pues la seguridad social le cubrirá todo lo que necesita. Entonces Breaking Bad hubiese durado 4 viñetas, porque aquí en Europa el estado de bienestar, con todos los problemas que tiene, evidentemente que es un modelo mucho mejor que el de los seguros de salud privados como los que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que el hecho de que el personaje se pueda reivindicar o redimirse a través del éxito no me extraña, porque es muy característico de la sociedad norteamericana alcanzar el éxito y demostrar ser alguien, más que demostrar quién eres, digamos. Eso es. Eh, Si me Eso sería... permites, aunque sea muy brevemente, pero Adelante. sí que me gustaría comparar a Oliver Button con otro personaje que baila. Sobre Sí, todo porque es un libro del año 76 de Estados Unidos. anterior. Anterior, pero de la misma época. Es decir, 3 años no es significativo de cambio social. Exacto. Entonces, este libro se titula Max. Lo tengo aquí. Ujú. Lo traje porque pensé que era Max. una buena idea. No sé Ujú. si se puede ver, pero la cuestión es un muchacho que, como podéis ver ahí, va vestido de jugador de béisbol, pero al mismo tiempo está como saltando como si estuviera haciendo Ujú. ballet. Exacto. Entonces, la cuestión es que esta historia, que en el tiempo coexiste y en el lugar también con la de Oliver Button, está narrando la historia de este muchacho que va los sábados a jugar al béisbol, pero entonces acompaña a su hermana que va a bailar ballet. Y uno de los días, como le sobra tiempo, la hermana le invita a que entre a la clase de ballet. Entonces, la cuestión interesante ahí es que la profesora le dice, pues venga, tú también ponte. Él se pone, pero todo el tiempo, es decir, visualmente podemos ver cómo es distinto de lo que están haciendo las estudiantes de ballet. Visualmente podemos notar la diferencia. Podemos también ver cómo él se comporta de una forma distinta, es decir, él no intenta integrarse nunca. Y verbalmente nos están diciendo todo el tiempo que para lo que le ha servido al final es para jugar mejor al béisbol, porque es el calentamiento que le ha Exacto. venido ideal para poder después ir a jugar el partido. Entonces, es una lectura muy interesante si la comparamos con Oliver Button, porque es cómo coger un personaje. Sí. Este libro en su momento fue como nuevo, estaba hablando de una nueva realidad, pero sin embargo no tiene nada, nada de, digamos, le faltan todas las características que tendría que tener para realmente decir que está tratando la Ujú. cuestión de género desde una perspectiva no binaria. La trata Exacto. desde una perspectiva muy binaria. Claro. Podríamos considerar estos textos entonces como la transición, aquellos textos que padecen probablemente todavía de patriarcado y de hegemonía porque están en tránsito hacia una literatura que hoy en día se comienza a vislumbrar mucho más abierta e inclusive que se construye en ambientes donde no hay discriminación y que la diversidad inclusive se celebra. Eh, Me encanta que seas tan optimista porque mirando la que está cayendo con todas las esperemos prohibiciones, las Esperemos listas de libros que este auge no sea prohibidos. frenado y que la industria editorial sea también una trinchera de resistencia. Ojalá que así sea. Eh, a Cristina, Claudia, creo que ya estamos en pie de poder, nos hemos pasado un poquito, 6 minutos, pero creo que ya estamos en pie de hacer participar al público de esta discusión. Magnífico, muchas, muchas gracias, de verdad, gracias por estas reflexiones, por esta conversación tan, bueno, tan rica en ideas, en reflexiones. Las preguntas creo que han sido muy sugerentes y también todo el pensamiento y el análisis que habéis compartido, ¿no? De manera colaborativa, pero sobre todo la voz de Muchas Isaac. gracias.
Entonces, bueno, yo por lo que veo, de momento no hay preguntas en el chat, En el chat. quizás, ¿no? La gente está sedimentando. Podríamos abrir, como tampoco somos tantos, podríamos abrir, ¿no? La conversación. Si alguien quiere preguntar, simplemente podéis levantar la mano y participar. Pero bueno, para romper el hielo, pues yo una pregunta, ¿no? Que supongo que es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta de cómo hacer mediación, ¿no? De estos libros, ¿no? Porque, claro, el análisis que habéis hecho, el análisis lingüístico de caracterización de los personajes, de integración también de estos personajes en la historia, ¿no? Hay muchos elementos, ¿no? Pero yo me preguntaba, a nivel de mediación, ¿no? Cuando llevas un libro que desafía estereotipos a un club de lectura, a una situación de aula, ¿qué no hacer? ¿No? Me preguntaba, me hacía esta pregunta yo misma, ¿no? De qué no hacer para no convertir esa conversación en una lección moral, por ejemplo, ¿no? Para no llevarnos a Mm, ese Ujú. territorio, ¿no? ¿Qué preguntas no hacer, ¿no? O, por ejemplo, pensaba, ¿no? Me sugerían vuestras reflexiones, ¿no? Que los conflictos en estas historias son muy potentes y por lo tanto, en lugar de simplificarlos, dejar que se vea, digamos, esa complejidad, ¿no? Y esos conflictos con tantos ángulos y tantas miradas, ¿no? Podría ser ¿no? Una manera de llevarlos al aula, ¿no? O también pensaba que, bueno, en esta idea de no convertir, o sea, que el mediador no convierta la diferencia en lo excepcional, ¿no? Bueno, no sé, tenía todas estas ideas, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué no hacer? ¿No? En estas mediaciones para realmente que no solo el texto, sino la conversación que se genera sea crítica y no reproduzca, ¿no? Los exacto. patrones y los estereotipos y esas ideas inflexibles, ¿no? Que los libros están intentando retar. Bueno, No sé si atreverme a dar muchas pautas sobre esto, porque creo que tanto Cristian como tú sabéis mucho más de mediación en realidad que yo, ya sabéis, mi perspectiva es lingüística, pero sí que es verdad que una cosa que yo no haría si estuviera en esa situación de mediación, especialmente con gente joven o muy joven, es asumir que lo que estamos mostrando, por ejemplo, visualmente en una historia, que ellos están viendo lo mismo, que lo que están interpretando visualmente es lo mismo. Exacto. Porque verbalmente es más fácil, digamos que la diferencia entre cuando nos estamos fijando en lo que está escrito frente a lo que se ve, verbalmente seguimos, por ejemplo, una oración o podemos seguir las palabras, podemos ir haciendo esta linearidad, podemos ir siguiendo la linearidad de forma al unísono, vamos a decir, y podemos discutir sobre eso. Pero la cuestión es que cuando estamos contemplando lo visual, todos los elementos visuales están disponibles simultáneamente. Y eso es uno de los grandes puntos que hay de contraste entre el significado construido visualmente frente al significado construido verbalmente. Pero es muy fácil que obviemos eso. Y sin embargo, eso a mí me parece que tiene mucho potencial cuando estamos haciendo mediación, porque no creo que sería muy productivo justamente partir de la base de no sé qué estáis viendo vosotros, yo sé lo que estoy viendo yo. Y también sé dónde quiero ir. Pero para poder ir a ese donde yo quiero ir, creo que hay que pasar primero por tantear en qué punto estamos todos o en qué punto está cada uno, creo. Exacto. Yo creo que, claro, yo creo que existe mucho la tendencia a que los libros infantiles sobre diversidades sean un instrumento, primero que todo, educativo y luego de apreciación estética, digamos, y de alguna forma
existe el peligro de rebajarlo a un manual de instrucciones sobre cómo actuar en la sociedad y no como un objeto de fruición, digamos, que debería ser lo primero. Hablar de diversidades desde la literatura, no que la literatura sea un instrumento. Entonces creo que primero que todo, y eso por lo que nos toca, la formación del profesorado, de las personas que median en bibliotecas, tengan herramientas para saber mm, observar si el libro, si tiene estereotipos todavía de género, si están deconstruidos estos estereotipos o si los refuerza. Y también la pregunta que nos deberíamos hacer es sobre cómo hacer que estos libros sean integrados en un itinerario del lector que sea coherente y que no exista la tendencia a, pues hoy día traemos la maleta de diversidades, repartimos los libros, leemos y luego la, la idea es que, como esto está reflejado en el currículum coeducativo, por tanto tenemos, no estamos solamente llamados, sino que es obligatorio hacer que estos procesos sean progresivos y sistemáticos y que la literatura pueda encajar en este proceso. Y es un proceso que no es fácil, se necesita formación y además necesitamos profesorado lector interesado por estos libros y eso ya por sí mismo es un gran desafío. ¿Qué no hacer? Creo que de todas formas podemos encontrar estas respuestas de qué hacer y qué no hacer de todas formas en Colomer, Chambers, Ada Chambers y Felipe Munita en autores y autoras que abordan el tema de la mediación lectora y no creo que sea que la literatura infantil y juvenil con perspectiva de género necesita una mediación especial, es cierto, pero las bases de estas conversaciones literarias ya están dadas por la disciplina de la didáctica de la lengua y la literatura, por tanto, andar entre libros, Dime de Aidan Chambers siguen siendo para nosotros referentes para la formación de las personas que median la lectura, especialmente en la escuela. Eh, Yo si puedo añadir algo más, sí que me gustaría, estaba pensando que en este caso concreto, porque estamos hablando de libros centrados en cuestiones de identidad no binaria de género, entronca también de alguna forma, estas historias las podemos conectar con las grandes historias. Las grandes historias tienen que ver con el amor, con el odio, la pasión, etcétera. Porque tal y como se construyen las narraciones, por lo menos buena parte de las narraciones que hemos analizado, en este caso concreto sobre esta temática es en términos de conflicto. Es en términos de conflicto del personaje principal frente al grupo que es el que es un bully, o sea, es acosador, etcétera. En otro proyecto posterior en el que hemos estado trabajando, que son personajes migrantes, no se construyen las narraciones en términos de conflicto. Es decir, no tenemos por qué asumir que por el hecho de que se trata una temática concreta, las narraciones se construyen de una forma u de otra. Y sí que podemos explotar ese potencial de cómo hay una tendencia a construir las narraciones cuando giran en torno a un tema concreto. Por eso digo que para mí, cuando empezamos el otro proyecto, el de los libros sobre migración, fue muy revelador ver cómo esos personajes resulta que las historias no se contaban en esos términos de conflicto, que sí se cuentan las historias sobre género. Entonces, exacto. yo creo que eso también, a la hora de hacer mediación lectora, está bien tener en cuenta cómo tienen unas características determinadas, no solamente relacionadas con ideología o con diferente, por ejemplo, repertorio de personajes que aparecen, en cómo se construyen esos personajes, sino también en cómo se desarrolla la narración. Y en este caso, la narración se construye en términos de conflicto, de yo frente al mundo. El mundo son los otros, que son los que me aíslan o son los que indican, me señalan como diferente. Entonces, hay mucha conexión con cómo tratarlo desde un punto de vista que tiene muchas cosas en común con otros muchos libros que no tratan la cuestión de género no binario en particular, pero que sí hablan de la diferencia, sí hablan de la otredad, y sin embargo la otredad en los libros de migración no se construye de esa misma forma. Sí. Por eso digo que ahí también
volviendo a lo que decíamos antes de cómo mejorar la formación, de cómo leer estas historias, de cómo poder profundizar no tanto en la temática, sino justamente en los recursos que se utilizan, son los que van a permitir mucho mejor a los mediadores que después puedan fijar la atención y cómo llevar esa atención a la gente a la que están mediando. Exacto, exacto. Tenemos aquí en la sala expertísimas en literatura infantil. Si queréis intervenir, no. Yo creo que antes Martina tenía, Sí, perfecto. creo que había pedido la Es una de las aludidas. palabra. Bueno, tenía apuntado que había pedido la palabra, pero igual no, igual me he equivocado, Sí, ¿eh? sí, Sí, ¿no, Martina? sí, Ah, vale, es que gracias. se ha bajado. Bueno, en primer lugar, felicitar a Ediso por la organización del evento, a Izaskun y a Cristian por esta conversación tan, pero tan enriquecedora para todos nosotros como público, así que muchas gracias. Em, en cuanto a mi pregunta, me quedé pensando en esta cuestión de la selección léxica que planteabas, Isas, en relación a que lo que se elige, digamos, ¿no? Cómo se elige mostrarlo y lo que no se elige y lo que supone eso que no se elige, ¿no? Y me vino a la cabeza el libro este de Sirenas, de Jessica Love, ¿no? Y entonces aquí también hay una cuestión con la traducción, así como planteabais con Oliver Batton, ¿no? En cuanto a cómo se ha traducido hasta el título, ¿no? Porque Sí. en inglés es Julián es una sirena Ujú. y en castellano es simplemente Sirenas. Sirenas. Entonces, mi pregunta aquí es si la selección léxica, en este caso, digamos, se puede entender como ese borrar, digamos, marcas de género para ser inclusivos o eh, que lamentablemente no sé si es porque soy mal pensada Sí. o qué, o también ese borrar marcas de género puede ser hasta una cuestión vinculada con evitar polémicas o evitar, digamos, como generar polémicas con estos, con los mediadores, porque al final, si es tal como vosotros estabais explicando, ¿no? Que la literatura infantil al final está mediada, justamente siempre hay como un mediador, un adulto, ¿no? Que acerca la literatura a la infancia. Entonces, claro, yo me planteaba hasta dónde no se quiere como generar polémica con ese mediador adulto, ¿no? Y qué implicaciones tiene en ese sentido. No sé si... Perfecto. Claro, ahí se mezclan cuestiones que tienen que ver con cosas que no controlamos, pero que tienen que ver también con el mundo editorial, por una parte. Con si eso va a vender más o va a vender menos. Digamos que ahí, claro, la entrevista a la persona que ha hecho la traducción sería muy reveladora de, digamos, cuál es, qué proceso se ha seguido exactamente para tomar esa decisión u otra. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de mediación estamos hablando de lectura, pero estamos hablando sobre todo también de selección. Es decir, para que ese libro llegue al aula o para que ese libro llegue a la estantería de la habitación del hijo o de la hija, son los adultos los que han comprado o han decidido que ese libro era una buena idea. Y claro, una cosa que no hemos mencionado en toda la conversación, pero que está ahí, es que los libros son para disfrutar. Entonces, claro, si estamos hablando de disfrute también, estamos hablando de utilizar recursos también, de que lo hagan un producto más apetecible, ¿no? Cuando eso tiene que ver con el título, a veces es simplemente, ahí en ese caso yo estaba pensando quizá la ocultación de Julián, que es masculino, con Sirenas, que es femenino. Quitamos una parte, digamos, de la ecuación, borramos uno de los dos términos de la ecuación y efectivamente, como tú señalabas, lo que estamos haciendo es simplificar, digamos, la posibilidad de que alguien no quiera conectar esas dos partes de la ecuación de una forma que Exacto. le lleve a decir esto no lo vamos a comprar o esto no Exacto. lo vamos a llevar a la escuela. No lo sé, pero es verdad que la complejidad que hay, digamos, de todos los elementos que están ahí involucrados,
al final lo que se traduce en el contexto de situación, en el contexto del mundo, a por qué ese libro ha llegado ahí, es por cosas que a veces son, que ni siquiera tienen nada que ver con lo que se planificó de antemano. Pero sí que tiene que ver con que si esas historias van a permear de alguna forma en los lectores, tiene que ver porque han llegado de alguna manera. Y ese han llegado es a través de muchas cosas, incluso de cosas que muy a menudo que están fuera de nuestro control. Los libros que recordamos de cuando éramos pequeños, cada uno tenemos los libros que nos podrían venir a la cabeza en este momento y no necesariamente tiene por qué ser que eran de una calidad maravillosa o lo que sea, llegaron en el momento adecuado o tuvimos la conversación adecuada sobre ellos o lo que sea. Pero vamos, yo vengo de otro siglo en el que no había mediación lectora como tal. Digamos que el concepto de mediación lectora no existía como tal, al Ujú, menos hasta exacto. donde yo llego. Mm, Y cómo uno accedía a la lectura, es verdad que el mundo ha cambiado mucho también en eso, es decir, las vías de acceder a la lectura son diferentes porque el mundo es diferente y como decíamos al principio, los libros coexisten con otros productos multimodales, en este caso productos culturales que están compitiendo, vamos a decir, o que simplemente coexisten para todo lo que es ese input que va a influir de una forma o de otra en lo que es la socialización, en lo que es la identidad, en lo que es el carácter de los lectores y lectoras. exacto. Eh, no podemos controlar nada de esas cosas, pero es verdad que cuando nos planteamos, intentamos ponernos en los zapatos de las personas que han producido esos libros, que esa es la perspectiva del el analista del discurso o la analista del discurso en este caso, intentas ponerte en los zapatos, pero viendo el producto final, es decir, digamos que analizando qué otras cosas podrían haber estado ahí que no están, pero sobre todo sin perder de vista lo que está ahí. Así que la explicación viene de ahí, de esto es lo que hay, pero no hay que olvidarse nunca de considerar todo lo demás, porque todo lo demás es igualmente significativo, claro, y podría ser el libro de al lado, que Sí. tomaron otras decisiones diferentes. Por eso también el producto traducido frente al libro original son, vamos a decir, versiones de los mismos significados, distintas, siempre, claro. Exacto. Sí, pienso yo también que, claro, es una censura velada, digamos, de alguna forma. Creo que no es posible hablar hoy en día de censura sí, censura no. Hay una escala de grises en las censuras hoy en día y pienso que las decisiones editoriales, por ejemplo, de no traducir literalmente el título de Sirenas o que al final del texto de Rey y Rey el beso entre los dos reyes esté censurado, digamos, y hay un corazón que tapa la boca de los dos reyes. Creo que estas no son decisiones estamos llevando a cabo un análisis de 15 álbumes en Grepay y nos hemos dado cuenta de que donde más se manifiesta la diversidad es en el texto, luego en los aspectos visuales de la narración y finalmente en los paratextos. Es decir, en los paratextos es donde menos se manifiesta esta diversidad porque es la primera impresión que tendrán las personas que compran libros, digamos, será la cubierta y la contracubierta. Y estas partes, estas partes constitutivas del álbum en general no se ponen en riesgo y no se explicita la diversidad en estas partes del álbum. Y una conversación mucho más profunda podríamos tener con Caro Gunde, que en nuestro grupo es la especialista en paratextos y cómo también los paratextos cumplen una función hermenéutica, no solamente material. No sé si, Martina, si la respuesta... Sí, sí, muchas gracias. sí, vale. Eh, ¿Hay alguien más que quisiera intervenir o ya estamos sobre la hora? Yo creo que si hay alguna última pregunta o comentario, yo creo que es bienvenido, aunque sí que es verdad que ya no, nos acercamos a la hora prevista de cierre, pero si alguien
quiere participar, hacer alguna reflexión, alguna pregunta, es el momento. Y yo agradeceros una vez más la oportunidad de haber tenido una conversación muy interesante. Gracias, Cristian, también, sí. Sí, Em, a ti, a ti, Creo que podríamos tirarnos horas o seguro, días. seguro. Hablando de estos temas, seguro, seguro, porque es muy interesante y creo que es un terreno todavía donde hay mucha cosa que explorar y por lo tanto nos quedaríamos cortos no solamente de tiempo, sino también de libros, textos y teorías que probablemente todavía están por descubrir. Eh, El contexto social, digamos que ahora mismo, más que hace 10 años, 15 años, 20 años, Más necesario que nunca sí. hablar de estos temas, exacto. Sí, bueno, yo tenía algunas preguntas y la verdad es que en vuestra conversación se han ido respondiendo todas, o sea que ha sido una conversación absolutamente fascinante y muy rica, pese a que estoy de acuerdo en que podríamos estar muchísimo rato más y que es más necesaria que nunca. Pero si no hay más comentarios y para ser respetuosos con la hora que nos habíamos establecido, podríamos hacernos la foto de familia, si les parece bien, si podemos abrir cámaras y hacer un... ¿Sí? ¿Estamos todos? Esta foto es la que vamos a usar para publicar el evento en Ediso, ¿no? Como, eh, Ujú. por lo tanto, quedará para la posteridad. Vale, a ver. Claudia, ¿a ti te aparecen en mosaico? Es que me están apareciendo en línea recta. Yo En lo el, tengo en mosaico, estoy viendo ¿Lo ahora tienes si en la he mosaico? hecho bien, Vale. que salgamos todos con los ojos abiertos y estas cosas. eso, Estaba pensando que Si quizás queréis debería repetimos. mostrar el libro, ¿no? Que tienes el Ah, libro, sí, ¿no? Ahí que se vea, ahí, ahí. va. Un, dos, ahí está. perfecto. Perfecto. Pues magnífico, con esto Cala. damos cierre a esta cuarta e-conversa que ha sido muy interesante, muy potente y bueno, que nos ha dejado muchas reflexiones, ¿no? Yo creo que ahora leer álbumes ilustrados, ¿no? Lo vamos a hacer con esta mirada más, yo por mi parte, ¿no? Mucho más lingüística también. Así que os agradecemos mucho vuestro tiempo, vuestra generosidad compartiendo el pensamiento y también todos estos libros, ¿no? que nos habéis regalado también, que hemos ido apuntando en el chat y podemos también leer para seguir reflexionando sobre esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotras, muchas gracias por la invitación, por querer tenernos y por vuestras aportaciones y ha sido una conversación muy distendida, muy rica y he estado muy cómodo. Muchas gracias por la invitación. Suscribo Gracias. todos. Gracias. Gracias. Adiós a todas.